Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches. Espero en Dios estén bien. Este es el pastor Percy J. Riley, quien les saluda en esta hora, en el nombre de Jesús. En esta noche vamos a estar hablando, sobre la doctrina del diezmo, si está vigente, y vamos a estar tomando toda esta información del libro del pastor Winston Medina. Ya hemos pedido su autorización y él muy amablemente nos autorizó a enseñar sobre el diezmo de su libro. La doctrina del diezmo está vigente, un análisis retórico y contextual de cada versículo usado, del pastor Winston Medina. Entonces vamos a hacer este video probablemente en dos partes. Hoy estaremos hablando de la introducción. Los temas a tocar son: ¿está el diezmo vigente? Enseña Malaquías 3 Dios la vigencia del diezmo. Si diezmó Abraham y Jacob, ¿significa que el hacerlo antes de la gracia, el diezmo está vigente? Enseña Mateo 23 que se debe diezmar hoy en día. Enseña Hebreos 7 la doctrina del diezmo. ¿Por qué? Porque el verbo recibe en presente. Porque el verbo está en presente. Y como estábamos hablando, mis hermanos amados, ah, el diezmo ha venido a constituir para las iglesias evangélicas una doctrina que se ha prestado para abuso y manipulación en muchas congregaciones. Si bien es cierto que un verdadero creyente se caracteriza por ser una persona generosa, ya que entiende que él es objeto de la gracia inmerecida con que fue salvado, el diezmo no puede ser utilizado para maldecir al creyente, chantajearlo y como una condición para determinar si se le concede o no privilegios ministeriales dentro de la iglesia. Dice el hermano Winston Medina: este pequeño libro ha enfocado a los líderes y pastores y fue publicado anteriormente por la editorial La Paz, con previa autorización de mi persona, hablando el pastor Winston Medina. Por esa razón encontrarán porciones donde ellos hablan de mí en tercera persona. Espero que este análisis contextual ayude a aclarar el tema y ustedes sean edificados con esta obra. Los textos que analizaré son todos aquellos que se usan fuera del contexto para solicitar bajo manipulación deshonesta el diezmo, aunque no lo abordaré en ese orden. Del Antiguo Testamento, Génesis 7:8, Génesis 14:18-20, Génesis 28:20 y Malaquías 3:10. Del Nuevo Testamento, Mateo 23:23, Hebreos 7:14. El libro de Hebreos fue escrito antes de la destrucción del templo judío. Por lo tanto, cuando se escribe en Hebreos 7:8, y X ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, se aludía a los sacerdotes levíticos, que aún seguían oficiando en aquel templo y viviendo de los diezmos de aquellos judíos que no habían aceptado a Cristo como el Mesías. No se refiere a la iglesia. Así que, hermanos amados, la iglesia y sus finanzas, que aunque no está totalmente en contra del diezmo, sugiere que el modo como es sido citado y las razones usadas no son correctas. Esto es lo que dice el pastor Winston Medina. En pocas palabras, quienes quieran diezmar, que o lo hagan, y quienes no quieran ni puedan, que al menos ofrenden, porque todos somos llamados a dar para la obra del ministerio, y aquí las razones por las cuales se exigió el diezmo subsisten hoy entre nosotros. Por ejemplo, el diezmo se usaba en tres direcciones: para la manutención de los sacerdotes levitas, para el sustento de las viudas, huérfanos y extranjeros, para que aprendieran a temer delante de Dios y celebrar juntos como hermanos eventualmente. Como ya dije, y esto sí lo digo yo, lamentablemente, hermanos amados, el diezmo hoy se ha convertido en un fraude dentro de muchas iglesias, dentro de muchas congregaciones, y muchos pastores, muchos evangelistas, muchos apóstoles, según apóstoles, que yo no creo que haya apóstoles
hoy en día, ni profetas han utilizado el diezmo como un chantaje. Lamentablemente, el diezmo es un fraude, se ha convertido en fraude en muchas áreas. Esto no lo dice el pastor Winston, esto lo digo yo, el pastor Percy J. Riley. Este, pero pues sigamos mejor con, lo- con la información que nos da el pastor Winston. Conociendo estas principales tres metas del diezmo, ¿acaso no existen ministros sirviendo hoy en la iglesia? ¿Acaso no hay necesitados y pobres entre nosotros? ¿Acaso no tenemos que aprender a temer y celebrar junto con nuestros hermanos con frecuencia? ¿Acaso no hemos recibido el vigor, la fuerza y las puertas abiertas para laborar por la causa del Señor que lo concede? Gloria a Dios. Por esta razón, mis hermanos amados, debemos de ver que si alguien quiere diezmar y lo hace de su propia voluntad, sin coacciones, sin manipulaciones, sin sentirse culpable, porque si no lo da, está bajo maldición de Dios, lo cual no es bíblico, que lo haga, pero que sea de su propia voluntad, no por cohecho, no por coacción, mejor dicho, no por manipulación, sino porque es de su libre albedrío. Lamentablemente hoy mucha gente da porque se siente coaccionada, se siente manipulada y lo han hecho de una forma manipulable o manipulada. Y esa es la forma como mucha gente hoy da diezmos, porque muchos pastores, hermanos amados, lo hacen de una manera muy, muy mala. Lo hacen de una manera muy perversa, manipulando la palabra de Dios y diciendo que Dios dice que si no diezmas estás bajo maldición. Para empezar, Dios no maldice a su pueblo. Dios no puede maldecir a sus hijos. Eso no es escritural. Dice, sigue leyendo el hermano, escribiendo el pastor Winston y sigue diciendo, sin embargo, debemos admitir que el diezmo no consistía de dinero, sino de animales, granos y todo producto del campo. Vuelvo a repetirlo. Sin embargo, debemos admitir que el diezmo no consistía de dinero, sino de animales, granos y todo producto del campo. En otras palabras, el verdadero diezmo, mis estimados hermanos, no consistía en dinero, consistía en comida, en ganado, en ovejas. Eso era el verdadero diezmo. Y rara vez se recibía el dinero en circunstancias cuando no se podía viajar muy lejos y ahí se tenía que vender el producto y la persona debía llevar el dinero con una multa de un 20%, pero solo era ocasional. Todos estos diezmos se traían a un gran almacén dividido por departamentos. No eran pobres sobrecitos donde se debía meterse el dinero, sino animales y producto agrícola. ¿Por qué creen ustedes que Malaquías 3:10 habla, habla de traer todos vuestros diezmos al alfolí? El alfolí no es una caja de madera que se pone al final del pasillo o enfrente del altar para que toda la gente lleve su dinerito. No, el alfolí era un almacén, un granero, donde se metía el dinero, perdón, se metía las semillas, el alimento y se metía el ganado. No era un banco, sí, era un granero para llevar comida, almacenarla, ganados, ovejas, bueyes, vacas, toros, ¿sí? Pero ahora, hoy en día, se manipula a la gente y se le hace pensar que el diezmo es dinero, lo cual es totalmente falso. Y algunos atrevidos dicen, pero ahora estamos en tiempos modernos. La Biblia no cambia aunque estemos en tiempos modernos. Quiere decir eso, que porque estamos en tiempos modernos, vamos a manipular la palabra de Dios para adaptarla a nuestra sociedad moderna. Eso, mi hermano amado,
no va de acuerdo a la palabra. La palabra de Dios no se manipula y Dios no se adapta a la sociedad. El mundo no se, la iglesia no tiene por qué adaptarse al mundo. Es el mundo el que tiene que adaptarse a la iglesia. Como les iba diciendo, y perdonen hermanos que a veces tenga que apagar el micrófono, es que estoy en mi trabajo y pues estoy hablando en voz alta y la gente se me queda viendo. Este, pero como les iba diciendo, el diezmo no era en dinero, era en semillas, ¿sí? Con toda esta perspectiva en mente, y aunque quizás suene como que estoy opuesto totalmente al diezmo, en verdad solo busco presentar el contexto y refutar contundentemente la interpretación aislada que se hace por razones que ya ustedes conocen. Y no quiero entrar en detallitos. Analicemos ahora Malaquías 3:10, Mateo 23:23, Hebreos 7:8, Génesis 14:18 al 20 y Génesis 28:20. Análisis de Malaquías 3:10. El pastor Medina escribe de esta manera. La palabra diezmo significa literalmente la décima parte. A muchos cristianos se les dice que están robando a Dios si no diezman, semanal, quincenal o mensualmente, y además los declaran bajo maldición. Pero ¿es el diezmo una práctica del Nuevo Testamento? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Es el diezmo una práctica del Nuevo Testamento? Usted estará sorprendido al enterarse de cuántas pocas veces se menciona la palabra diezmo en el Nuevo Testamento. Y cuando aparece, no es para establecer la práctica del diezmo. En el libro entero de Hechos de los Apóstoles, una historia de los primeros 30 años de la iglesia, no se menciona el diezmo ni una sola vez. Vuelvo a decirlo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, que equivale a un periodo de tiempo de 30 años de la iglesia de Cristo, no se menciona el diezmo ni una sola vez. ¿No es esto significante y aleccionador? La respuesta es sí. Esto quiere decir que la iglesia primitiva no practicaba el diezmo, que los discípulos no enseñaban el diezmo. En pocas palabras, ¿por qué los discípulos no enseñaban el diezmo? Sencillamente porque Jesús jamás lo enseñó. Jesús jamás enseñó el diezmo para la iglesia. No existe ni un solo versículo en los 4 evangelios en donde Jesús diga, enseñe que se debe de diezmar. Es más, Jesús jamás diezmó. Lo único que hizo Jesús fue pagar un impuesto. Permítanme un momento.
Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Perdón por la interrupción. Vamos a seguir con el estudio sobre los diezmos. Vamos a seguir, nos quedamos. Sin embargo, hoy cuando se trata de dar, a menudo los pastores leen Malaquías 3 en el Antiguo Testamento, que dice traer los diezmos al alfolí. Y dicen, quien no diezme está robando a Dios. Y además cae bajo maldición Malaquías 3, 8 al 10. Y lo complementan con otro versículo que dice, los ladrones no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Pero ¿están bien interpretados estos versículos de Malaquías? ¿O es que acaso el hecho de que sea un versículo extraído de la Biblia sería prueba fehaciente de que aplicará para todo cristiano? La respuesta clara y precisa es no. Lamentablemente, esto se trata de una manipulación psicológica que muchos pastores hacen para que la gente dé diezmo, dé su dinero, porque ¿a quién le gustaría sentirse culpable de estarle robando a Dios? La respuesta es a nadie. Nadie quisiera estar en mala relación con Dios, o a ustedes les gustaría estar en mala relación con Dios, que Dios pensara que usted les robó. Pues déjenme decirle que si usted no diezma, esto lo digo yo personalmente, no lo escribió el hermano Medina, esto lo digo yo personalmente, si usted no diezma, usted no le está robando a Dios. Le voy a explicar por qué. Porque Dios jamás le ha pedido a su iglesia que diezme. Entonces, si usted no diezma, ¿por qué razón Dios lo va a juzgar? ¿Por qué Dios supuestamente lo va a maldecir si Él nunca lo ha pedido a su iglesia? Por esta razón podemos decir claramente que ciertos pastores que digan que si usted no diezma, usted está bajo maldición y que usted está robando a Dios, esos pastores son unos mentirosos que están manipulando las escrituras para sacarle el dinero a usted de la bolsa. Quizás no están usando una pistola, y esto lo digo yo, no lo escribió el hermano Winston. Quizás no están usando una pistola, pero sí están usando la palabra de Dios como un arma psicológica para que usted diezme. Eso, hermano, no lo hace un buen siervo de Dios, un verdadero pastor. Sigo leyendo. Si no distinguimos entre tres, si no distinguimos en tres pueblos que se mencionan en la Biblia, corremos el riesgo de caer en falsas doctrinas y en interpretaciones erróneas, como hasta ahora ha sucedido. Pues estos tres pueblos son los judíos, Israel, o sea, los judíos son Israel, los gentiles, o sea, las naciones, y la iglesia, los judíos y gentiles convertidos a Cristo. Para empezar, el diezmo fue un pacto que Dios hizo con Israel. Dios no hizo pactos con los gentiles y no estableció su pacto con las naciones gentiles. La única nación con la cual Dios hizo un pacto fue con el pueblo de Israel. No lo hizo con los gentiles. Y el pacto que Dios hizo con la iglesia, estamos viviendo bajo el pacto de la gracia, es totalmente ajeno a los pactos o al pacto que Dios haya hecho con Israel. Solamente podemos guardar aquellas cosas de la ley que Jesús enseñó, que los discípulos enseñaron de la ley. El diezmo es una de esas cosas que ni los discípulos, ni el propio Jesucristo enseñaron para la iglesia. Por lo tanto, mis hermanos amados, el practicar el diezmo viola 613 mandamientos de la ley de Moisés. Si usted quiere violar la ley de los
de Moisés y los 613 mandamientos de la ley que la ley requiere, pues yo le aconsejaría mejor que no lo haga. Pero ya si usted quiere insistir en guardar algo que Dios no se lo está pidiendo, pues ya es muy responsabilidad suya, ya es decisión suya. A los judíos se les prescribieron 613 mandamientos, entre las cuales está el diezmo. Los gentiles compartían 10 mandamientos considerados universales, aún sin conocerlos, ya que eran descendientes de Noé. Sin embargo, tienen el llamado a convertirse para este tiempo, al igual que los judíos. Y a la iglesia se le exige cosas diferentes, acompañadas siempre de la gracia de Jesucristo, y se le otorga más de 600,000 promesas. Ahora volviendo al texto de Malaquías, basta con ver el capítulo 1 del libro para ver a quién se le está diciendo ladrón. Y si vemos el contexto inmediato, el versículo 6, notaremos que Dios les está hablando a los hijos de Jacob y les dice que se habían apartado de sus leyes desde los días de sus padres. Pero, ¿quién era Jacob y quiénes sus hijos? ¿A qué padre se refería? Se habla del mismo Israel y las 12 tribus, y los padres, a saber, la generación de Moisés y posterior a él. Entonces, aplicar estos versículos de Malaquías a la iglesia es totalmente incorrecto, ya que es a Israel a quien se le está reclamando por haber dejado no solo el diezmo, sino también muchas otras cosas. Por ejemplo, si usted lee el capítulo 1, en los primeros versículos, dice que es profecía de la palabra de Jehová contra Israel, no en contra de la iglesia, por medio de Malaquías. Entonces, ¿cómo se debe notar? Como se debe notar, todo el libro de Malaquías involucra una profecía que va ligado a varios reclamos que Dios haría a los judíos, no a la iglesia ni a los gentiles. De hecho, si las palabras del capítulo 3 de Malaquías aplican para la iglesia, los demás capítulos del mismo libro deberían tener aplicabilidad también, pues de lo contrario estaríamos interpretando parcialmente o a nuestra conveniencia. Pero ¿cómo aplicaremos a la iglesia? ¿Cómo aplicaremos entonces los demás versículos bíblicos a la iglesia? Por ejemplo, en el capítulo 1 dice, Dios hace reflexionar sobre el amor que tuvo a Jacob. Ahora, ¿quién es Jacob en nuestro tiempo? Se refiere al Israel antiguo, unos 400 años antes de Cristo. En el mismo capítulo 1, Jehová reprende a los sacerdotes por despreciar su altar y ofreciendo animales inmundos y dañados y sintiéndose fastidiados por la ceremonia exigida por Dios. ¿Dónde está el altar de Dios y los animales que se ofrecen en la iglesia y los sacerdotes que ofrecían este tipo de ceremonias? Desaparecieron porque ya el sacerdocio levítico llegó a su fin. En el capítulo 2, Jehová se enoja contra Israel por haber violado el pacto levítico y les dice que les arrojaría el estiércol de los animales sacrificados en sus rostros por quebrantar la ley. La pregunta es, ¿cómo aplicará este capítulo a la iglesia? Mi pregunta a los pastores que diezman, que piden diezmo, que exigen el diezmo, ¿cómo aplicarían ustedes este versículo a la iglesia? ¿Por qué los pastores no formalizan enseñanzas doctrinales en estos capítulos de Malaquías? Porque es obvio, porque no son para la iglesia estos reclamos. Estos reclamos son para el pueblo de Israel. Y esos reclamos no aplican para la iglesia que Cristo compró en la cruz del Calvario.
Y el capítulo 3 nos habla de la necesidad de un profeta de juicio que enderezará a los judíos en sus sendas torcidas, el cual fue Juan el Bautista. Luego, desde el versículo 6 al 12 del capítulo 3, exhorta a los hijos de Jacob a que vuelvan a la ley del diezmo y los acusa por usar palabras violentas contra él. En el capítulo 4, Dios hace un llamado a que se acuerden de las leyes y ordenanzas de Moisés para todo Israel y les vuelve a hablar de la venida de Juan el Bautista con el carácter del profeta Elías. Estas son pruebas irrefutables de que la profecía de Malaquías no aplica para la iglesia. Así que esos pastores, profetas, pseudo profetas y pseudo apóstoles, evangelistas y aún los músicos que tratan de aplicar las profecías, el llamado de atención de Dios en Malaquías 3:10 a la iglesia, nada más son unos mentirosos, falsos, manipuladores de la palabra, cuyo único interés es crear un sentimiento de culpabilidad psicológico en la iglesia para sacar el mejor provecho y más dinero a los pobres ilusos, y esto no lo dice el pastor Medina, esto lo digo yo, el pastor Percy, estos manipuladores, lobos rapaces, su único deseo es sacarte el dinero, manipularte y dejarte pelón. Eso lo digo yo. Es curioso que Malaquías 3:10 sea aplicado para la iglesia cuando ni siquiera la iglesia había sido constituida, es decir, la iglesia no existía en ese tiempo porque Cristo no había nacido y no había muerto todavía en la cruz del Calvario por su iglesia. Perdón. Así que un versículo o capítulo de la Biblia fuera de su contexto inmediato, histórico y situacional es sumamente peligroso. Y lo malo es que como muchos evangélicos no estudian y no se preparan y no estudian la palabra de Dios, no conocen las escrituras y por esta razón son bien fácilmente manipulados. Y muchos tienen la excusa barata de decir, yo no necesito estudiar porque la mucha letra mata. Y por eso son presa fácil de este tipo de pastorcetes que torcen la escritura. Y eso no lo dice el libro del pastor Medina, lo digo yo. Y al hacerlo, están torciendo las escrituras, de modo que el diezmo que se menciona en Malaquías 3 no es un reclamo a la iglesia, sino un llamado al pueblo de Israel a que volviera a guardar las leyes de Dios que habían olvidado como judíos. Examinemos ahora Jesucristo y el diezmo. Mateo capítulo 3, verso 23. Otro de los argumentos modernos que esgrimen los defensores del diezmo es que citan a menudo las palabras de Jesús de Mateo 23. Jesús dijo, «Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, y hacen énfasis en esto. Este tipo de lobos rapaces hacen énfasis en esto. Esto era necesario para hacer, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Vuelvo a repetirlo. Muchos de estos lobos rapaces, manipuladores, ladrones, con corbata y saco y con Biblia en mano, hacen énfasis en esto que voy a decir. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello.
Dicen con esto que Jesús se pronunció a favor del diezmo y lo estableció, lo cual, mis estimados oyentes, es un gran y grave error. Este versículo no está afirmando tal doctrina. Note que Jesús se refiere a estas cosas como asuntos de la ley, asuntos de la ley del Antiguo Testamento. Y note, a quienes hablemos o a quienes habló Jesús. Él habló a judíos sujetos a la ley, escribas y fariseos, que estaban todavía bajo el antiguo pacto. El nuevo pacto no empezaría hasta que Jesús muriera y resucitara. Entonces, lo que Jesús dijo fue correcto para ellos, pero no para nosotros, ni para este tiempo, ni para este tiempo. Es decir, lo que Jesús dijo en Mateo 23 estaba correcto. Jesús no mintió, Jesús no se equivocó, porque él lo dijo en una dispensación, en el pacto, la antigua ley de Moisés. Estaba hablando con fariseos, pero jamás Jesús lo dijo para la iglesia. Así que Mateo 23 no es para la iglesia, es para Israel, para los levitas, para los escribas y fariseos. Así que no te dejes engañar, pueblo de Dios. Despiértate. Tanto esto como aquello se refiere a ambos, a asuntos de la ley, es decir, el diezmo por un lado, y la justicia y la misericordia y la fe por el otro lado, respectivamente. ¿Acaso debemos seguir asuntos de la ley? En el Nuevo Testamento enseña claramente que no. Pablo dijo, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Y otra vez, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas capítulo 5, verso 18. Lo voy a decir de nuevo para que lo entiendan, lo capten y lo busquen en la Biblia. Pero si sois guiados por la ley, entonces no son guiados por el Espíritu. En resumen, Jesús no está estableciendo el diezmo para sus seguidores, pues estaba hablando a los judíos y se refirió a ello como asuntos de la ley judía que se habían exagerado y exacerbado por encima de la justicia, la misericordia y la fe, las que también eran preceptos de la ley. Así que el reclamo de Cristo acá es hacia los escribas y fariseos por estar guardando parcialmente la ley establecida por Dios y entregada por medio de Moisés, y no alabó a los judíos por ser fieles diezmadores, sino por haber abandonado la otra cara de la moneda, promulgada también en la ley, Miqueas 6:8, de modo que el punto acá no se enfoca en el diezmo, sino en la falla de los judíos por el incumplimiento de los principios de justicia, misericordia y fe. Recordemos que este fue un reclamo latente de Jesucristo. Misericordia quiero y no sacrificio. Mateo 9:13 y Mateo 12:7. Pues el diezmo involucraba sacrificio y Jesús refuta esa actitud desligada de la misericordia, de la justicia y la fe. Hebreos 7:8. Permítanme un momento. Perdón, mis estimados hermanos. Ya les dije y vuelvo a reconfirmar, estoy en mi trabajo y a veces hay gente que me viene a hacer preguntitas. Hebreos 7:8. Reciban los diezmos, tiempo verbal presente. Los diezmistas enseñan en que el diezmo está vigente porque en Hebreos se menciona el diezmo en tiempo presente.
al decir, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, Hebreos 7:8. Hacen énfasis en el verbo recibir, lo cual indica que al estar en presente sería obvio que en los tiempos apostólicos se exigía el diezmo para dárselo al que vive y que en el acto de entrega del diezmo Jesús lo recibe. Muy interesante argumento, pero el versículo se está tomando aislado de su mala textual o de su malla textual, pues el mismo contexto automáticamente refuta tal interpretación. Veamos, por ejemplo, el versículo 5, donde dice, ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Es obvio que acá se está hablando de los gentiles y se debe legal y su deber legal de diezmar para los levitas, quienes lo hacían aún en tiempos cuando se escribió el libro de los Hebreos. Vuelvo a repetir lo que acabo de decir. Es obvio que acá se está hablando de los judíos y su deber legal de diezmar para los levitas, quienes lo hacían aún en tiempos cuando se escribió el libro de Hebreos. Recordemos que el templo siguió de pie por 37 años más después de Cristo y que esta práctica aún era común entre los judíos incrédulos. Pero en ningún momento se habla de que la iglesia de Jesucristo en el contexto, o sea, que no se habla de la iglesia dentro del contexto del versículo, sino se habla de Israel, se habla de los levitas, se habla de los sacerdotes, se habla de que el templo estaba todavía activo cuando Jesús ya tenía 37 años después de haber ascendido a los cielos. Todo esto sin considerar el hecho de que el libro de Hebreos se escribió, como lo dice su nombre, para los hebreos y no a los creyentes, sin que esto signifique que no tenga enseñanzas instructivas y preciosas para la iglesia. Vuelvo a decir lo que dije. El libro de Hebreos se escribió para los hebreos y no a los creyentes gentiles, no a los creyentes cristianos, involucrados también, mis estimados hermanos, aquellos que habían ya renunciado a la ley de Moisés, sin que esto significa que no tenga enseñanzas instructivas y preciosas para la iglesia. Como cristianos podemos aprender mucho del libro de Hebreos. Por otro lado, dentro del mismo contexto, veamos lo que dicen los versículos 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hebreos 7, 18, 19. Se concluye entonces que el propósito fundamental de este capítulo es exaltar la grandeza del sacerdocio de Cristo y la gracia por encima de un viejo sistema débil e ineficaz y no aprobar el pago de diezmos para el creyente en Cristo, sino más bien eliminarlo, pues al desaparecer el sacerdocio levítico, desaparece con ello las leyes ceremoniales y del diezmo inclusive. En pocas palabras, mis estimados amados, el sacrificio de Cristo eliminó pues el sacerdocio levítico y también desaparecieron con ello las leyes ceremoniales, incluido el diezmo, pues Jesús reemplazó a los tales convirtiéndose en el sumo sacerdote de la gracia, el cual no exige diezmos ni ningún otro tipo de ceremonia o sacrificio. De lo contrario, estaríamos tratando de revivir el antiguo sistema que no produjo ningún efecto positivo en el pueblo judío.
Vuelvo a decir esto porque esto es importante, el cual no exige diezmos ni ningún otro tipo de ceremonia o sacrificio. Estoy hablando de Jesucristo. De lo contrario, estaríamos tratando de revivir el antiguo sistema que no produjo ningún efecto positivo en el pueblo de judío. Esto se refiere a los pastorcillos que manipulan la palabra de Dios, y yo sé que a algunos les va a enojar que yo les diga a estos pastores rateros, pastorcillos, pero es que no merecen respeto. No merecen respeto porque están manipulando la palabra de Dios. Están torciendo las escrituras. Le están robando al pueblo de Dios. Por esa razón me expreso de esa manera, y no fue el hermano Winston quien escribió y lo expresó, soy yo. Yo soy el que me estoy expresando así, porque la verdad es un asco que hayan pastores y otro tipo de ministros que roben a la iglesia. Con permiso, voy a tomar un poquito de agua. Génesis 14, 18-20. Abraham da el diezmo a Melquisedec. Otra excusa de ciertos pastorcillos, de ciertos evangeliquillos, de ciertos profetillas, de ciertos apostolillos que tuercen la escritura para sacarle dinero a la gente. Eso no lo dijo el pastor Medina, eso lo digo yo. Génesis 14, 18 y 20 nos habla que Abraham da el diezmo a Melquisedec. Y dice así el pastor Medina, Abraham da el diezmo a Melquisedec. No obstante, cuando se les refuta en estos dos puntos, los defensores del diezmo contrarrestan diciendo, el diezmo existía antes de la ley. Ellos usan el ejemplo de Abraham y Melquisedec. Por tanto, dicen ellos, el diezmo sigue vigente hoy, alegando que no era solo un asunto de la ley, o sea, el diezmo se practicaba antes de la ley judía, y si se practicó antes de la ley, ahora que la ley no está vigente, también debe practicarse. Muy buena apreciación bíblica, pero tengo una pregunta sencilla aquí. ¿No es cierto que la circuncisión también existía antes de la ley? Vea Génesis capítulo 17. Y todos sabemos que la circuncisión es considerada como parte de la ley antigua que pasó, pero esta fue reemplazada por el bautismo. Lo mismo se aplica al diezmo. Entonces, ¿por qué no se circuncidan en nuestros días los pastores, incluyendo los pastores, evangelistas, pseudoapóstoles, pseudoprofetas, los cantantes, estos salmistas, que de salmistas no tienen nada? Es sencillamente porque no tienen el suficiente valor para ir con doctor para que les practique la circuncisión. Entonces, el hecho de que algo se practicara antes de la ley no justifica tal práctica para el presente. ¿O acaso no se practicaba la poligamia o la poligamia antes de la ley? Jacob tuvo dos esposas, Lea y Raquel, y se acostó con las criadas de sus esposas, entre muchas otras prácticas que se hacían antes de la ley. Mi pregunta es, ¿lo harían esos pastores? Bueno, hay pastores, y esto no lo dice el pastor, lo digo yo también. Hay muchos pastores que sí están haciendo esas prácticas, pero eso se llama adulterio. Pero claro, lo tapan y no son honestos suficientes para poderlo confesar. Pues en pocas palabras, así como la circuncisión que llegó a ser ley con el tiempo se cambió por el bautismo, el diezmo judío no se exige a la iglesia, sino que el creyente debe tener libertad para dar voluntariamente en proporción a su prosperidad. Así que el hecho de que algo se haya practicado antes de la ley no justifica su vigencia ahora en el tiempo de la gracia. Además, refutando el
punto anterior con mayor base, permítame aclararles a quienes se basan en esta premisa de que el diezmo se exigió antes de la ley, mostrando el ejemplo de Abraham con Melquisedec. Abraham solo diezmó una sola vez. No hay otro pasaje que indique que Abraham era un fiel diezmador, quincenal, mensual o anual. Solo lo hizo una vez, lo cual indica que no era un diezmador. Si yo diezmo para la iglesia una sola vez y nunca más lo hago, ¿cómo me llamaría el pastor? ¿Diezmador? De ninguna manera. Entonces tampoco podemos llamar a Abraham diezmador, pues solo lo hizo una sola vez, pues no era practicante de este principio. Además, Abraham, la única vez que diezmó, no lo hizo de su ganancia personal, sino producto del sudor de su frente, sino que entregó el 10% del botín que obtuvo luego de pelear contra unos reyes que habían secuestrado a su sobrino Lot. ¿Cómo pasaremos? ¿Cómo pasaremos por alto esto? Vuelvo a repetir lo que dijo. Abraham solamente diezmó una sola vez. Y el diezmo que él entregó a Melquisedec no lo hizo de su ganancia personal, que fuera producto del sudor en su frente, sino que entregó el 10%, sí, diezmó, sí, pero fue el producto de haber peleado contra unos reyes que habían secuestrado a su sobrino Lot. ¿Cómo pasaremos este detalle por alto? Isaac no diezmaba. Y si vamos más allá, Abraham engendró a su hijo Isaac. Y no encontramos ni una sola evidencia bíblica de que Isaac haya diezmado. Mi pregunta es, ¿acaso fue Abraham tan mal padre que no le enseñara a su hijo el principio del diezmo? Pues no. O de otro modo, Dios no le hubiese otorgado a Abraham la responsabilidad de la paternidad de todas las familias de la tierra, pues esta es una evidencia clara de que Abraham no tenía eso como principio. ¿Qué no tenía Abraham como principio? Diezmar. Ahora, ¿prosperó Dios a Isaac aunque éste no diezmara? Léala usted mismo en su Biblia. Y sembró a Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. En otras palabras, Dios bendijo a Isaac e Isaac no diezmaba. El varón se enriqueció y fue prosperado, dice la Biblia, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, eran en sus días los filisteos los que habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Génesis 26, 12 al 16. Qué curioso que Isaac jamás haya diezmado y Dios lo haya bendecido. ¿Y cuál es la enseñanza de hoy de muchos pastores? Diezma y vas a recibir bendiciones. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Notó que Isaac prosperó tanto que despertó la envidia de los filisteos hasta Abimelech le reconoció su grandeza y poderío. Qué curioso que Dios bendiga a Isaac, una persona que no guardó el diezmo, que no diezmó, y Dios lo bendijo. Ese es tema de otra predicación. Jacob sí diezmaba, pero ahí está la pregunta, Génesis 28, 20. Permítanme un momento. Isaac, mis hermanos amados, fue tan bendecido que es el padre de Israel, Jacob. Por cierto, Jacob sí se hizo un diezmador antes de la ley, pero la razón es porque estaba amarrado a un voto, no un pacto.
Espero sepan la diferencia. Fue un voto en el que le pidió a Dios que si lo prosperaba y lo ponía en paz con su familia y lo llevaba de vuelta a casa, él tendría a Jehová como su Dios y apartaría el diezmo para Dios. Como Dios le cumplió su petición a Jacob, como hombre de Dios, también le cumplió a Dios, pero, reitero, solo porque era la parte que a él le correspondía cumplir en el voto que hizo con Dios, no porque su padre Isaac le hubiese enseñado eso, pues si decimos eso, sería una adición a las sagradas escrituras. Lea Génesis 28:20. ¿Qué dice Génesis 28:20? E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta palabra que he puesto por señal, o esta piedra, perdón, que he puesto por señal, será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti. En conclusión, mis estimados oyentes, concluimos entonces que Abraham, que solo diezmó una sola vez, y no de sus entradas personales, sino del botín de una victoria que obtuvo, y Jacob, que diezmó por una cláusula condicional de un voto hecho a Dios, y déjenme añadir con esto, esta ya es opinión mía, a Dios no se le condiciona. ¿Sí? ¿Sí me entendieron lo que dije? A Dios no se le condiciona. Prosigo. Se encuentra Isaac que no diezmó, aun cuando era hijo de Abraham. Sin embargo, Dios lo prosperó al tal grado que hasta tuvieron envidia de él. Todo esto demuestra que antes de la ley, no como quieren hacer creer algunos, el diezmo no se practicó, que los casos de Abraham y Jacob solo fueron casos aislados y específicos, no la norma, por razones que ya hemos explicado, y eso sin considerar y analizar que con Abraham, Isaac y Jacob siempre hubo una generación contemporánea que tampoco diezmaba. Entonces, hacer creer que el diezmo se practicó antes de la ley es un error garrafal. Dicho abiertamente, la doctrina del diezmo, como se enseña en la Iglesia Evangélica contemporánea, es una exegesis torcida, como ha quedado demostrado en estos argumentos de refutación. Dios quiere que el creyente en Cristo camine en libertad financiera, sea generoso, comprendiendo que Dios entregó en regalo por nosotros a su único Hijo, pero no debe de dejarse subyugar por malas interpretaciones bíblicas. Seamos generosos, dadivosos, colaboradores, ofrendadores e incluso si alguien quiere diezmar porque le parece bien hacerlo, no hay ningún problema, como tampoco quien desee ofrendar más del 10%, pues ninguna ley debería estorbarle, pero de ahí a exigir el diezmo bajo pena de maldición a quien no cumpla y basándose en estos débiles argumentos ampliamente refutados acá, es en sí el problema que llevará a cientos o miles de pastores responsables de esta doctrina a rendir cuentas ante el tribunal de Jesucristo. Entonces, hermanos amados, surgen preguntas reflexivas, escribe el pastor Medina. Creo que este libro ha respondido a las siguientes preguntas con las que comencé, las he planteado para reflexión. ¿Está el diezmo vigente? No. ¿Enseña Malaquías 3:10 la vigencia del diezmo? La respuesta es no. Si diezmó Abraham y Jacob, ¿significa que el hacerlo antes de la gracia, el diezmo está vigente? No. ¿Enseña Mateo 23:23 que se debe diezmar hoy en día? Tampoco. Entonces es otro no. ¿Enseña Hebreos 7 la doctrina del diezmo porque el verbo recibe esté en presente? Tampoco.
está bien si se practica. No, es otro no. Las preguntas las hizo el pastor Medina, las respuestas las di yo. En todas es un contundente no. Hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Quedamos en la paz de Cristo. Y recuerde, el diezmo no es para la iglesia. No se deje manipular, no se deje engañar por pastores mentirosos, pastores rateros, cuyo único deseo es sacarle el dinero. Dios no le pide el diezmo a usted, mi estimado oyente. Este, Así que si un pastor le dice que si usted no diezma, usted no puede servir en la iglesia, que Dios no está contento con usted, que usted está bajo maldición, dígale estas sabias palabras. No sea mentiroso, pastor. La Biblia me enseña que el diezmo no es para la iglesia. Y Dios no puede maldecir a su pueblo. Dios no maldice a sus hijos. Hermanos, que la paz de Cristo sea con todos ustedes, que Dios les guarde, Dios les bendiga y quedamos, como ya lo dije, en la paz de Dios. Hasta luego.